Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te queremos dar muchísimas gracias, querido Señor, por el regalo de la vida, por enseñarnos a amar a Dios y al hermano. Muchísimas gracias por tanto amor a nuestra vida. Y te quiero pedir en esta mañana que nos enseñes a abrir nuestro corazón, que nos abramos a tu amor para poder amar a nuestros hermanos como nos amas tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un maestro de la ley que quería ponerlo a prueba, se levantó y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la Escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Excelente respuesta, haz eso y vivirás. El otro quería justificar su pregunta y replicó: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús empezó a decir: Bajaba un hombre por el camino de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos, que lo despojaron hasta de sus ropas y lo golpearon y lo echaron ahí, lo dejaron en medio de y lo dejaron en medio muerto. Por casualidad bajaba por ese camino un sacerdote, lo vio, rodeó y siguió. Lo mismo hizo un levita que llegó a ese lugar, lo vio, rodeó y pasó de largo. Un samaritano también pasaba por ese camino, lo vio, pero éste se compadeció de él. Se acercó, curó sus heridas con aceite y con vino, las vendó. Después lo puso sobre su animal que traía, lo condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 monedas y se las dio al posadero, diciéndole: Cuídalo, y si gastas de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Jesús le preguntó: Según tu parecer, ¿cuál de estos tres hizo al cuál de estos tres se hizo prójimo del hombre que había caído en manos de los bandidos? El maestro de la ley contestó: El que se mostró compasivo con él. Y Jesús le dijo: Vete y haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Bueno, pues mi nombre es Elena Sánchez, soy esposa de Martín Corona, de la comunidad de San Pablo en Guadalajara. Y a mí me da mucha alegría poder compartir con cada uno de ustedes pues el fruto de mi oración, ¿no? Y esto que decía Jesús en el Evangelio, ¿no? Es una invitación a que cada uno de nosotros pues tomemos en serio, ¿no? Lo que se nos va diciendo en la misma palabra, ¿no? Porque cuando Jesús te habla claro y te pone, o sea, se pone cara a cara contigo y te va diciendo, ¿no? Sus planes y sus proyectos, ¿no? Pero muchas veces vamos, ¿no? Como dicen, no queremos escuchar a Jesús porque nos implica pues invertir un poco más de nuestra vida, ¿no? Entonces, a mí se me hacía muy grande, ¿no? O sea, que dices, ante todas las situaciones y todo lo que se va viviendo, Jesús nos hace esa invitación a empezar a amar, pero amar sin medida. ¿Por qué? Dices, porque el amor es lo único que puede salvar la vida de la humanidad, de nuestros hermanos, ¿no? Dices, pero muchas veces pues estamos, ¿no? O sea, como a la expectativa, como no queriendo dar un paso más, ¿no? Y nos puede pasar, ¿no? Como al maestro este, ¿no? O sea, que le pregunta, o sea, pues dices, uno, como un maestro de la ley sí sabe todo lo de las escrituras, sí sabe pues todo lo que sabían de su pueblo y todo eso, ¿no? O sea, dices, ¿cómo le puede preguntar a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué tengo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y, y a mí esto, pues se me hacía muy claro, ¿no? Dice, porque Jesús no le dijo, ay, ¿verdad? O sea, ¿cómo pregunta? No, sino le
le contesta, ¿no? Él sabía muy bien, o sea, que él sabía, pero aún así Jesús le dice, ¿no? O sea, ¿qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella, no? O sea, si tú debes de saber porque eres maestro, ¿no? Pero como quería darle una lección a todos los que estaban ahí, justamente por eso le dice, ¿no? ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella, no? Y dice, entonces, pues el maestro, ¿verdad? De la ley le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y la respuesta de Jesús, o sea, él le dice, ¿no? Excelente respuesta, o sea, estás en lo cierto. O sea, haz eso y vivirás. ¿Por qué le dijo haz eso y vivirás? Porque es verdad que el maestro de la ley sabía mucho, pero vivía poco. Sabía todas las escrituras, ¿verdad? Eh, dices, pero no la vive, ¿no? Es como a veces cuando pasan nuestros hermanos de separados, ¿no? Que vienen y te hablan de una cita y te hablan de otra y de otra. Y cuando tú le dices, le preguntas, ¿y de todas estas palabras de Dios que me estás dando, con cuál te identificas? Y luego te, no, pero es que en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál la vives? O sea, ¿con qué palabra de Dios te identificas y Dios te habla directamente acerca de sus planes y sus proyectos? Y muchas veces saben mucho, pero no viven y no te saben dar respuesta de eso, ¿no? Que tú le estás preguntando, que ellos te van diciendo, ¿no? Entonces dices, vamos viendo, ¿no? Que no por tanto saber o porque nos creamos que lo sabemos todo, yo digo, en realidad muchas veces ni sabemos nada. Dice, si tú no te pones a orar, no vas a saber ni vas a tener respuestas para responderle a Dios a eso que te va pidiendo. Entonces, dices, todavía el hombre, ¿verdad? Cuando dice, chin, pues ya me quedé como le dio pena, ¿verdad? A lo mejor por lo que Jesús le dijo, y todavía le preguntan, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién? Entonces, dices, bueno, pues te vas dando cuenta porque dices, si vas siguiendo tú la lectura, te vas descubriendo, ¿no? Cómo e- el otro, el más cercano, o el que no está tan cercano, el que está lejos, el que es pobre, el que es rico, el que es migrante, el que vive en la calle, el que está enfermo, tanto en hospitales como en tu casa. O sea, cada uno de ellos son nuestros hermanos y son nuestros prójimos. No importa que estén en el otro lado del mundo mundial, porque todos somos uno en el cuerpo de Cristo. Entonces, dices, Jesús le responde tan bonito, ¿no? O sea, eh, que con esto nos hace ver a cada uno de nosotros la cercanía y la calidad de ser humano que tenemos que ser desde nuestro modo de orar, desde nuestro diálogo con el Padre, con Jesús, con el Espíritu. Son ellos los que nos van transformando y nos van dando la riqueza de que nosotros podamos responder así, ¿no? Porque dice Jesús, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos bandidos, ¿no? Dices, los cuales lo golpearon sin piedad y lo dejaron allí, o sea, ya me dijeron, pues este ya está muerto, vámonos, ¿no? Vámonos. Y no les importó la vida de ese hermano, de ese prójimo. Yo lo que les importó, pues, era el dinero que la persona llevaba y todo esto, ¿no? Pero dice, lo más triste, aquí dice, es que cuando pasa el sacerdote, y yo decía, ¿qué era un sacerdote? No, o sea, y dices, pues es una persona que está ¿verdad? Que conoce a Dios, que está delante de Dios, que sirve a Dios y que quiere dar pues sí, o sea, lo mejor se supone para Dios, pero qué triste porque se olvida de su hermano, se olvida del prójimo, o sea, no podemos decir amo a Dios y no amo a mi hermano, porque entonces estaríamos mintiendo, ¿no? Porque si amas al Padre, tienes que amar a los hijos del Padre, ¿no? Pero no queremos muchas veces comprometernos nosotros con el otro, ¿no? Por eso el sacerdote le dio la vuelta, porque no quería compromisos ahí, ¿no? Y si lo mismo pasa con el levítico, ¿no? Que dices, una persona que vivía del templo, o sea, que estaba en el templo y hacía cosas para el templo y todos sus beneficios, pues lo recibía del templo. Pero tristemente, o sea, dices, no quiso mm, ver, o sea, eh, a Dios en el hermano. Tristemente, o sea, se beneficiaba de Dios, pero egoístamente no quería
responderle a Dios a través del hermano. Entonces, dices, ¿de qué te sirve saber mucho y ser parte de si no vives como lo que Dios te va proponiendo, ¿no? Pero algo que a mí me ayudaba mucho era poder descubrir, ¿no? Que de verdad el buen samaritano, ¿verdad? Esta persona que dices que no se llevaba ni bien, porque dicen una cita ahí, los samaritanos y los judíos no se llevaban, o sea, que era como se rechazaban y todo esto, ¿no? Entonces dice, cuenta la historia que este samaritano llegó al pueblo donde vivía este hombre y y este hombre tenía un hijo y el niño se acercó y ya empezó a platicar con el samaritano y empezaron a compartir y así. Entonces este hombre sale y empieza a regañar a su hijo, a llamarle la atención porque estaba hablando con un samaritano. Y pues estaba como prohibido porque los samaritanos eran como los que se habían alejado de Dios, como los que vivían así fuera de los planes de Dios, ¿no? Entonces, dice, pues le dijo muchas cosas y allí lo ofendió y tal, porque era un mugroso, porque olía muy mal, o sea, porque era como los malos de la película, ¿no? Pero, dice, lo que nunca se imaginó este hombre que fuera el mismo samaritano quien le saliera al encuentro, ¿no? Más bien quien lo encontró en el camino tirado, ¿verdad? Y dices, algo que a mí me llamaba mucho la atención, dice, porque cuando el samaritano bajaba por ese camino, lo vio. O sea, vio a la persona que estaba allí, que necesitaba ayuda, que necesitaba eh, que alguien se le acercara, ¿no? Entonces, dice, el samaritano lo vio, se compadeció, se conmovieron sus entrañas por él y se acercó a ayudarle. No lo pensó dos veces. No midió el peligro, que no se puso a ver, ay, si me paro aquí y vienen los asaltantes y me hacen lo mismo. No, no pensó en nada de eso, sino pensó en ayudar a este hombre, sin importarle que fuera judío, ¿no? Entonces, dices, y todavía aparte de eso, dice de que lo se acerca, lo mira con compasión, le cura las heridas, ¿verdad? Dices, con ese aceite, yo decía, ese aceite es la ternura, con ese alcohol que dices, es esa compasión que, que sintió por el hermano y todavía lo carga. Se lo toma en sus brazos, lo abraza, lo monta en su caballo y todavía se lo lleva, se hace responsable de él, se comprometió con el hermano, con ese que lo había rechazado antes, ¿no? Entonces, dices, y todavía aparte de eso, que dice, me imagino yo que toda la noche se pasó cuidándolo, ¿verdad? Que no tuviera fiebre, que no se le complicaran las heridas, que, o sea, se pasó toda la noche en vela cuidando a esta persona. Y todavía al día siguiente, cuando le dice al posadero, ¿verdad? Le entrega las dos monedas y le dice, toma, cuida de él, sí, cuídalo. Dice, y si gastas de más, no te preocupes porque cuando yo regrese, te lo voy a pagar. Y a mí esto se me hacía tan grande porque yo decía, es que es Jesús, ese buen samaritano que se acercó a nuestra vida, que vino a curar nuestras heridas, a curar todo eso que llevamos dentro, esas situaciones difíciles que viene como a rescatarnos y que nos va cuidando, no solamente toda la noche, dice, si no nos ha cuidado, pues todos los días de nuestra vida. Y cada uno vea la edad que tiene y se dará cuenta que el buen samaritano ha estado allí cuidándonos en todo momento, ¿no? Y esta es una gran riqueza, ¿no? Entonces, dices, y todavía le dice al padre, ¿no? Padre, cuídalos, cuida de ellos. Dices, ¿por qué? Porque están en el mundo, para que el maligno no me los tumbe, no me los haga caer. Cuídalos, Padre, que yo por ellos soy capaz de dar la vida. Entonces a mí esto me decía, digo, Señor, ¿cómo no responder a tanto amor? ¿Cómo no dar esa respuesta de amor? ¿Cómo no amarte a ti en cada uno de mis hermanos? En mis hermanos emigrantes que se suben a los camiones a pedirte un pan, una moneda para comer, porque vienen con toda su familia. ¿Cómo no amarte en aquel enfermo
que te dice ya no tengo ganas de vivir porque no tiene esperanza. ¿Cómo no amarte en aquel niño que sufre? ¿Cómo no amarte en mis hijos que no les está yendo tan bien? ¿Cómo no amarte en mi propia persona? Es decir, pero necesito aprender a amarme bien, porque dice, ¿no? O sea, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero si tú no te amas bien, si tú no te cuidas, si tú eh, pospones muchas veces, sabes que tienes que ir al doctor y a veces por la economía dices, pues no, mejor no voy porque no tengo, porque, qué sé yo, o sea, cada uno de nosotros sabemos y debemos cuidar nuestra vida porque así podemos cuidar la vida de los que se nos ha confiado. Porque ahora, en este siglo, somos nosotros, dices, ese buen samaritano, en el que Dios confía la vida de nuestros hermanos. Yo decía, es que somos como este posadero, ¿no? Dice, somos como este posadero en el que Dios eh, y Jesús y el Espíritu Santo nos dice, ten, te doy estas dos monedas. Y esas monedas es la compasión, la ternura, la fe, la esperanza. O sea, va envuelto con todo eso. O sea, esas dos monedas representan toda la gracia que Dios derrama en nuestra vida y su misericordia. Y es lo mismo que tenemos que tener nosotros para con nuestros hermanos. Y nos dicen, o sea, cuida de ellos, alimentalos, cuida sus sanas, sus heridas, o sea, está con ellos, escúchalos, acompáñalos. Aunque muchas veces no digas nada, pero simplemente el hecho de saber que estás ahí ya dice mucho para tu hermano. Entonces dices, ama a tu prójimo, o sea, porque el amor ya está en ti. Al final de nuestra vida no nos va a decir, ¿verdad, Jesús? Oye, ¿cuántas misas tuviste? ¿Cuántos rosarios? ¿Cuántas formaciones? ¿Cuántas charlas te supiste el temario? O sea, ¿a cuánta gente acompañaste? No, hermanos, lo único que nos va a preguntar será cuánto amaste. Será nuestro examen final, ¿no? El examen del amor y nuestras acciones, nuestras obras, hablarán por nosotros lo mucho que amamos, lo mucho que respetamos al otro, lo mucho que valoras a tus hijos, aún en medio de que no hagan lo que tú quieres o de que a veces uno reniega con ellos, pero dice, le estás amando, pero ámales bien, ámales como Jesús te está amando a ti. Sé ese buen samaritano para tu hijo, para tu esposo, para tu hermano de comunidad, para tus discípulos, para todo aquel que Dios te va poniendo eh, al frente, por donde quiera que tú vas. Entonces es bonito cuando pone, ¿no? Les pido oración por mi hijo que está pasando una situación tal, pido oración por mi prima, pido oración por mi esposo, pido oración por mi hermano, nos piden oración por tal persona. Dices, es bonito, porque entonces vas amando a Jesús en esa situación concreta, en eso que estás viviendo, o sea, vas amando a Jesús en el dolor del hermano. O sea, no podemos, ayer a mí me ayudaba mucho y me calaba mucho porque me hacía tomar conciencia que ayer en el retiro nos decía, no pequemos de omisión, no cerremos los ojos ante la realidad que vive nuestro mundo, por no querer amar, por no querer complicarnos la vida, por no querer comprometernos con el amor. ¿Por qué dices? Porque pecamos de omisión cuando te vas quedando con lo que Dios te va dando, cuando sabes que tu hermano lo necesita y a veces no sabes cómo dárselo, pero no preguntas al Espíritu cómo darle o cómo hacer para que a mi hermano le llegue la vida. A veces por un gesto, a veces por una palabra, a veces por un abrazo, y a veces compartiendo con el otro el dolor. A mí ayer me ayudaba mucho, hablaba con una persona allí en la casa de Jaime Bonner, y yo inocentemente digo, porque no estaba enterada, yo le preguntaba a esta persona por su esposo, ¿no? Y me dice, ay, nenita, dice, mi esposo está bien, dice, está en el cielo. Cuando me dijo eso a mí me cayó como de sorpresa, o sea, le digo, ¿cómo es que no nos enteramos, no? O sea, ¿cómo es posible, o sea, que no se haya comentado nada de que falleció tu esposo? Digo, porque yo no me enteré hasta ahorita que tú me lo estás diciendo, ¿no? Y, y te das cuenta, o sea, y me decía, no, dice, lo peor de todo, dice, fue que a mí me quiso dar un preinfarto.
Y me empezó a contar su historia y a mí me dolía, yo quiero mucho a esta persona y me dolía mucho, pero me dolía mucho la situación que había pasado, pero más me dolía no haber estado allí cuando ella me necesitó. Cuando ella estaba pasando por ese dolor y ese sufrimiento, eh, yo no estaba ahí porque no me enteré, porque eh, preguntaba si todo el mundo decía que estaba bien y que todo iba bien, cuando en realidad te das cuenta que no, estamos como el maestro, como el sacerdote, como el levítico, ¿no? O sea, no queremos comprometernos al hermano, por eso preferimos decir que está bien. ¿Cuántas veces has ido a visitar a tu hermano que está enfermo? Era una pregunta que Jesús me lo hacía y yo le ponía como de pretexto, es que no puedo porque mira con mi mamá y con mi tía, como esto, con las charlas, con la escuela. O sea, pretextos para no amar con un amor sin límites al hermano, con un amor que te comprometa a vivir con él toda esa situación. Por eso, qué bonito, porque Jesús no nos reprocha ni dice, no, es que he sido mal samaritano, no, sino que hoy nos hace esa invitación a decir, sé tú ese buen samaritano. El mundo necesita ver buenos samaritanos, testigos del amor, que lleven esperanza donde no la hay, que sean misioneros del amor, que donde tú pases vayas dejando semillas de amor en el corazón de nuestros hermanos y que también ellos puedan decir, yo quiero amar como estás amando tú. ¿Por qué? Porque veo en ti el rostro del amor, porque veo a ti que eres ese buen samaritano que vino a mi vida a sanar mis heridas. Yo quiero hacer lo mismo. Por eso en esta mañana no dice Jesús, ve, haz eso y vivirás. O sea, empieza a amar, pero no con tu amor humano. Empieza a amar con mi amor que sana, que cura, que levanta al que está caído, como lo ha hecho contigo, ¿no? Por eso en esta mañana yo sí le agradecía mucho y le digo, Señor, gracias por perdonar toda mi infidelidad, por mi desobediencia, por todo aquellos momentos en los que yo no he amado como tú me vas amando. Pero te agradezco por darme la oportunidad de empezar a amar a mi prójimo como me estás amando tú. Por eso en esta mañana pues pidámosle, ¿no? A nuestra querida mamá, que ella fue la primera, ¿no? Que dice samaritana, que se acerca a su prima Santa Isabel, ¿verdad? Que se acerca a los discípulos cuando sufren, que se acerca a cada uno de nosotros, porque sin ella muchas cosas en nuestra vida no funcionarían. Pidámosle que nos regale esa capacidad de ese amor entregado por nuestros hermanos como ella y que en cada uno de nuestros hermanos podamos nosotros amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Y a nuestros hermanos como nos vamos amando también a nosotros mismos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega Señora por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio del día de hoy es Lucas 10 del 25 al 37. Que tengan un día lleno de amor y de bendiciones.